Muy buenas tardes, jóvenes. El Centro Pre San Marcos le da ¿Cómo es? Ah, ya. O comenzamos nuevamente. Estamos ensayando. Ya. Ya. Muy buenas tardes, jóvenes de Goral. El Centro Pre San Marcos le da su bienvenida a esta nueva clase de psicología correspondiente a la semana 10. En esta semana nos corresponde desarrollar el tema sensación y percepción. Comencemos de frente con el tema. Sensación. Entendemos sensación como el proceso fisiológico y psicológico que empieza con la actividad de los receptores sensoriales y se va a propagar hasta el cerebro, dando lugar a una experiencia consciente. Para explicar mejor este punto, veamos el siguiente gráfico. Ya desde la primera clase, titulada Cerebro y Conducta, vimos lo que era la percepción. Por ejemplo, si a nosotros nos proporcionan un estímulo en la piel, imaginemos que en el brazo nos dan un pinchazo. Ese estímulo es captado por un receptor sensorial. La función del receptor sensorial es hacer una conversión, una transformación de ese estímulo en energía nerviosa, tal como podemos observar aquí. Esta energía nerviosa es captada por las neuronas que formarían parte del sistema nervioso periférico. La neurona captaría, en este caso sería la dendrita de la neurona, captaría este estímulo nervioso, va a llegar hasta el cuerpo o soma de la célula y va a ser transmitida por el cilindro eje o axón hasta las astas posteriores de la médula espinal. Estas astas posteriores son sensitivas. De las astas posteriores, aquí se va a producir una sinapsis y va a continuar el estímulo hasta el área somatosensorial. Estando en el área somatosensorial, la persona va a poder captar este estímulo va a poder ser registrado y será interpretado. Esto significa que durante todo este trayecto, desde el momento de la estimulación de los receptores sensoriales hasta que llega al cerebro, es sensación. Recién cuando es interpretado en el cerebro, es allí cuando se convierte en percepción. El sujeto tiene una experiencia consciente de que hay un estímulo que ha sido registrado por sus receptores sensoriales. Este estímulo, mientras está viajando y no es interpretado, constituye una sensación. Solamente en el momento que es interpretado en el cerebro, ya es percepción. Nosotros tenemos una serie de modalidades que nos van a permitir captar el mundo exterior. Este captar el mundo exterior se puede desarrollar gracias a nuestros diferentes receptores sensoriales que tenemos en todo nuestro organismo. Los principales receptores sensoriales, los más estudiados, son receptores visuales, receptores auditivos. Pero no solamente son esos, también tenemos receptores referentes a la sensibilidad cutánea, sensibilidad que tenemos en todo nuestro cuerpo, la olfacción, la gustación, sinestesia, sensibilidad laberíntica y sensibilidad orgánica. No debemos nosotros descuidar que a la modalidad sensorial de la visión es conocida como ícono, mientras que la audición es conocida como percepción ecoica. Y comentamos esto porque existen una serie de investigaciones desarrolladas con la finalidad de estudiar las diferentes modalidades sensoriales del organismo. Pero las más estudiadas se refieren a la percepción visual o icónica y a la percepción auditiva o ecoica. Veamos ahora lo que es percepción.
Como ya hemos dicho anteriormente, la sensación se va a producir desde el momento que el estímulo ingresa al receptor sensorial y se va a propagar hasta el cerebro. Estando en el cerebro ya es interpretada. Entonces veamos qué entendemos por percepción. Percepción viene a ser un proceso cognitivo de integración de las diferentes estimulaciones sensoriales y cómo esta integración de las diferentes estimulaciones sensoriales se va a convertir en información susceptible de almacenar y utilizar posteriormente. Por lo tanto, la percepción es más psicológica y la sensación es más fisiológica. Como hemos visto anteriormente en el tema anterior, las diferentes escuelas que buscan explicar el aprendizaje cognitivo han enfatizado una de ellas en la percepción. Me estoy refiriendo específicamente a la psicología de la Gestalt, fundada por Wertheimer y tuvo algunos seguidores como por ejemplo Kafka y Kohler. Estos seguidores han hecho una serie de experimentos orientados a la investigación animal. En la escuela gestáltica, que ha estudiado mucho la percepción, han nombrado 3 leyes más importantes que buscan describir y explicar cómo percibe el ser humano. Me refiero en primer lugar a la ley de articulación figura-fondo. En esta ley, el sujeto, la persona, capta un estímulo que resalta del medio ambiente. El estímulo que resalta del medio ambiente se convierte en figura y todo lo que le rodea sería el fondo. Luego tenemos la ley de totalidades perceptivas. Recordemos que en la Gestalt la tesis fundamental es que el todo es más que la suma de sus partes. Y siendo el todo más que la suma de sus partes, muchas veces nosotros captamos un estímulo que puede estar borroso, puede estar incompleto, sin embargo nuestro cerebro va a captarlo en su integridad. Al captarlo en su integridad va a formar una totalidad perceptiva. Primero capta el todo y después va a percibir los detalles. Para entender mejor la ley de totalidades perceptivas se necesita recurrir a la tercera ley, que es la ley de agrupación de estímulos. Esta tercera ley nos indica que de acuerdo a la disposición que tengan los estímulos, tal como veremos en algunas láminas dentro de unos momentos, de acuerdo a cómo estén agrupados los estímulos, esto nos permitirá interpretarlos de una manera tal vez un poco diferente. Bien, antes de pasar a las distorsiones perceptuales, vamos a explicar algunos conceptos que nos parecen sumamente importantes. Me refiero al concepto de umbral perceptivo, dentro del umbral absoluto, umbral diferencial, y luego el otro concepto de adaptación perceptual. Bien, vayamos a explicar estos temas. Sí, un poquito. Bien.
Luego de eso, ya, luego de eso está. Bien, continuamos. Decíamos que habían algunos conceptos que eran importantes explicar. Nos referimos al concepto de umbral perceptivo. Cuando hablamos de umbral perceptivo, quisiera que presten atención, guarden silencio un momento. Escuchemos. ¿Podemos escuchar el sonido? ¿Aumento la intensidad? Ahora sí lo podemos escuchar, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de umbral perceptivo nos estamos refiriendo a la mínima intensidad que necesita un estímulo para poder ser registrado como sensación. ¿Ya? Y tenemos dos clases de umbrales, umbral absoluto y umbral diferencial. Cuando hablamos de umbral absoluto nos referimos exactamente a la definición anterior, la mínima intensidad del estímulo que se requiere para que este estímulo pueda formar parte de nuestras sensaciones. Pero cuando hablamos de umbral diferencial nos referimos a la mínima intensidad del estímulo que se requiere para que se pueda diferenciar entre dos o más estímulos. Veamos un ejemplo. Muchas veces nosotros podemos coger 1 kilo de arroz en cada mano. ¿Podemos establecer si habrá alguna pequeña diferencia? Quizás no. Si le echamos 10 gramos más en una bolsa, en una mano tendríamos 1 kilo y en la otra tendríamos 1 kilo 100 gramos. ¿Se notará la diferencia? Tal vez no. Pero si en una bolsa ponemos medio kilo más, en una 1 kilo y en otra 1,5 kilos, ahí sí se notará la diferencia. A eso nos referimos cuando hablamos de umbral diferencial. ¿Ya? Bien, pasemos al siguiente concepto, adaptación sensorial. Significa que nuestras diferentes modalidades sensoriales pueden adaptarse al estímulo y no ser conscientes de lo que nos está afectando. Por ejemplo, podemos considerar nosotros cuando estamos viajando a Chimbote. Nos acercamos a Chimbote y empezamos a sentir un olor un poquito desagradable. Conforme nos acercamos, la intensidad de este desagradable olor se incrementa. Y pensamos, ¿cómo es posible que la gente pueda vivir así? Sin embargo, llegamos a Chimbote, pasan algunos minutos, una media hora, tenemos hambre, necesitamos alimentarnos y nos encontramos con que de pronto ya no percibimos ese olor. ¿Qué ocurrió? ¿Desapareció el olor? No. Lo que pasa es que nuestras diferentes modalidades sensoriales, en este caso la modalidad sensorial olfativa, se adaptó. Hubo una adaptación sensorial a ese estímulo por la persistencia del estímulo. Otro ejemplo mucho más claro, y me imagino que todos lo habremos experimentado en algún momento, puede ser el siguiente. Cuando vamos a un baño público y necesitamos utilizarlo, entramos al baño y cuando no está limpio, sentimos un olor que nos dan ganas de salir corriendo. Sin embargo, como necesitamos usarlo, ingresamos. Luego de unos minutos, el olor desapareció. ¿Desapareció el olor realmente? No, hubo adaptación sensorial. Eso es lo que pasó. ¿Ya? Estos conceptos son muy importantes porque necesitamos hablar también sobre el rango perceptual. Veamos entonces esto y tratemos de explicarlo con un pequeño esquema. Existen diferentes estímulos que llegan a nuestro organismo. Veamos, en este caso, los estímulos auditivos. He puesto aquí mínimo, máximo. Tenemos entonces un rango perceptible. Nosotros podemos captar ciertos sonidos y cualquier tipo de estímulo dentro de un rango. Pero, ¿qué ocurre cuando el estímulo no llega al rango mínimo? Simplemente no lo percibimos,
No somos conscientes de ese estímulo. Un ejemplo de ello lo podemos tener en los silbatos para perros. Los silbatos para perros nosotros no los podemos captar, son inaudibles para el organismo humano. Sin embargo, los perros sí reaccionan a este silbato. Entonces existe un rango que posibilita que nosotros podamos escuchar. Cuando el estímulo tiene una frecuencia superior al rango que es normal para nosotros, podemos tener un daño en nuestro sistema auditivo. Esto ocurre, por ejemplo, con las personas que han estado cerca en el momento en que ha estallado, por ejemplo, una granada. Estalla una granada y la persona se queda sorda durante algunas horas y a veces de manera permanente. Bien, como hemos visto cuando desarrollamos el tema de desarrollo humano, en la etapa de la adultez intermedia comienzan a producirse algunas deficiencias en la agudeza visual, agudeza auditiva. Es normal que a partir de los 40, 45 años las personas empiecen a tener problemas visuales, necesiten anteojos, tengan problemas auditivos y requieran a veces algún audífono. Sin embargo, este tipo de dificultades que normalmente se presenta alrededor de los 40, 45 años, puede presentarse de manera prematura, sobre todo cuando la persona está expuesta a estímulos que están un poco llegando al límite del rango máximo perceptible. Por ejemplo, cuando subimos nosotros a los micros, en los micros encontramos que los choferes ponen el radio a todo volumen. Al poner el radio a todo volumen es un poco difícil poder conversar. Esto significa que nuestro sistema auditivo está siendo sobreestimulado. Y aquellas personas que, aparte de escuchar el radio a todo volumen en los micros, comienzan a utilizar audífonos, vamos a tener que estas personas prematuramente pueden presentar algunas dificultades auditivas. Lo mismo ocurriría cuando se empieza a leer en semipenumbra. Cuando esforzamos más nuestra visión, esforzamos más nuestro sistema auditivo, nuestro organismo comienza a deteriorarse prematuramente. Bien, veamos ahora algunos ejemplos de leyes perceptivas. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la ley de articulación figura-fondo. Si nosotros observamos la siguiente figura, vamos a poder captar en primer lugar, de manera genérica, una copa. ¿Pero será realmente una copa? Si miramos bien, podemos captar también allí un par de caras que se están mirando, ¿no? Esto nos indica que de acuerdo con lo que nosotros observemos, en qué lugar centremos nuestra atención, vamos a poder captar figuras diferentes. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la ley de la articulación figura-fondo. Veamos ahora la siguiente ley de totalidades perceptivas. Tal como podemos apreciar aquí, ¿qué cosa es? Un perro. ¿Pero realmente es un perro? No, son un conjunto de manchas, pero es nuestro cerebro, nuestra capacidad perceptual, la que ha reconfigurado, ha completado esos estímulos dándole la forma de perro. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros conocemos y se han formado ya estructuras cognitivas que nos permiten interpretarlo de esa manera. Por eso dijimos que hablamos de percepción refiriéndonos a la integración de una serie de estímulos que permiten reconfigurarlo e interpretarlo. Veamos ahora otro tipo de estímulos.
¿Qué podemos apreciar aquí? Aquí podemos apreciar un caballo. Es un caballo, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurriría si es que giramos el estímulo? ¿Qué estamos observando? Ahí estamos observando un sapo. Es nuestra percepción. ¿Nuestra percepción es realmente objetiva? ¿O acaso nuestra percepción está influenciada por nuestras experiencias, por nuestras emociones, por una serie de situaciones que de repente hacen que interpretemos las cosas de una manera diferente? Bien, veamos otro ejemplo. ¿A alguno de ustedes, muchachos, les gustaría salir con esta señorita? Me imagino que sí, deben haber varios voluntarios. Pero giremos la lámina y observemos. ¿Les gustaría salir con esta bella dama? De repente algunos sí, ¿no? Para acompañarla, pero es lo mismo salir con esta bella dama que salir con esta señorita. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo nuestra percepción puede hacernos interpretar algo que no es así? Veamos ahora qué tan bien sabemos contar. Miremos este elefante. ¿Cuántas patas tiene? ¿Tiene 3? ¿Tiene 4? ¿Tiene 5? ¿Cuántas patas tiene? ¿Qué tan buenos somos contando? Bien, los dejo para que ustedes puedan divertirse un poco. Continuemos ahora con las leyes de la agrupación de estímulos y otras leyes de totalidades perceptivas. En este caso, totalidades perceptivas, fíjense, los estímulos están incompletos. Sin embargo, nuestro cerebro lo va a configurar indicando que son cuadrados, ¿verdad? Bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos también una serie de líneas y ángulos que nuestro sistema perceptivo lo va a reconfigurar e interpretar como que es un triángulo. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a tener algunas otras figuras, ¿no? Un rectángulo, un círculo, triángulos, que realmente no lo son. Es nuestro organismo que lo está reconfigurando e interpretando de esa manera. Aquí se cumple que el todo es más que la suma de sus partes. Bien, veamos ahora otros estímulos. Aquí tenemos otro ejemplo de la ley de proximidad. Si podemos observar, ¿no? Tenemos algunas líneas que están paralelas en forma vertical. ¿Y qué cosa ven ahí? ¿Qué les sugiere? Una alumna dijo, esto son los barrotes de una cárcel. Me imagino que ella habrá visitado alguna cárcel, ¿no? Porque a una ventana definitivamente no se parece. Bien, aquí tenemos entonces varios ejemplos de lo que son las leyes de la percepción. Sin embargo, creo que es muy importante hacer otra práctica, ¿no? Vamos a pedirle...
a una señorita de que nos lea lo que dice en este texto. Cierto día de verano estaban en la playa observando dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho, construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola que destruyó todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Pensé que después de tanto esfuerzo, las chicas comenzarían a llorar, pero en vez de eso, corrieron por la playa, rieron, jugaron y comenzaron a construir otro castillo. Comprendí que había aprendido una gran lección. Gastamos mucho tiempo de nuestra vida construyendo alguna cosa, pero cuando más tarde una ola llega a destruir todo, solo permanece la amistad, el amor y el cariño, y las manos de aquellas que son capaces de hacernos sonreír. Muy bien. Acabamos de observar que realmente no decía eso. Lo que ocurre es que eran una serie de letras y números que estaban combinados, pero son nuestras percepciones las que han configurado, reconfigurado todo eso, interpretándolo de la forma como está estructurada los esquemas mentales de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Bien, esto nos lleva a la última parte del tema de hoy, que es reconocimiento de formas. Las leyes de la percepción nos van a orientar sobre cómo reconocemos nosotros el mundo que nos rodea. Ya hemos dicho que nuestras diferentes modalidades perceptivas lo que nos permiten es interpretar el mundo de acuerdo con nuestros receptores sensoriales. Entonces, encontramos que existen algunas leyes referidas al reconocimiento de formas. La primera ley se refiere a igualación a un patrón. En este caso hemos podido observar que la persona, una letra, un conjunto de letras, las ha reconfigurado tratando de igualarlas a un patrón cognitivo que ya existía en su memoria a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de igualación a un patrón, estamos hablando de comparar un modelo, un patrón determinado con algo que ya existe. Un ejemplo muy claro sobre este tema podemos encontrarlo en el momento que vamos a dar el examen, donde los profesores que van a cuidar llegan y cuando un alumno se presenta, comienzan a comparar la fotografía del alumno que está en su DNI o en algún otro documento con la cara del alumno. De esta manera están comparando un patrón con el sujeto. A veces nos encontramos con sorpresas que en el DNI hay, por ejemplo, un lunar en la cara y en el sujeto que está dando el examen no hay ese lunar. Esto nos puede hacer pensar que hay un caso de suplantación. Ojo, tengamos mucho cuidado porque cuando se encuentre un caso de suplantación, ese alumno es expulsado del sistema universitario para siempre en nuestro país, ¿no? Tenemos una segunda ley de prototipos y una tercera análisis de características. Veamos la tercera en primer lugar. Análisis de características. Muchos de nosotros habremos ido en algún momento a un banco para cobrar un cheque. Hemos dicho que para la Gestalt primero es el todo y después las partes. Efectivamente, primero captamos el todo, captamos el patrón. Cuando vamos a cobrar un cheque tenemos que endosarlo, firmar en la parte posterior. Pero ¿qué ocurre? El cajero, cuando recibe el cheque, comienza a comparar con nuestra firma que está en el DNI y hace un análisis de características o rasgos.
a veces se encuentra con que la firma no coincide exactamente con la firma que está en el DNI. Y pensando bien, el cajero puede imaginarse que la persona ha firmado en el aire, encima de un cuaderno en el aire, por lo tanto la firma no le ha salido bien y le puede pedir que vuelva a firmar ya delante de él. Si la firma es correcta, entonces le paga. En caso que no sea correcta, llama al policía que está al costado. Bien, veamos la segunda ley de prototipos. Nosotros nos hemos formado durante nuestra vida una serie de esquemas mentales que son las que nos van a permitir describir lo que estamos observando. Por ejemplo, si entramos a un salón y no encontramos a nadie, pero sí encontramos una máquina desconocida que está funcionando y no sabemos qué hace, nosotros podemos salir y después preguntar, ¿y qué cosa es esa máquina que hay en ese salón? La persona nos puede decir, ¿y cómo es esa máquina? Como nosotros no conocemos el nombre de esa máquina, podemos comenzar a describirla recurriendo a algunos patrones. Por ejemplo, recurriendo a patrones como por ejemplo geométricos, como podría ser, por ejemplo, tiene una forma rectangular, tiene una altura tal, en tal parte tiene círculos, etcétera, etcétera. De esa manera nosotros estaríamos describiendo el objeto que hemos percibido, en este caso la máquina. Bien, entonces nosotros vamos a recurrir a ello. Veamos otro ejemplo que creo que nos puede ilustrar un poco mejor las cosas. Vamos a pedirle a una señorita que nos apoye en este caso, ¿ya? Bien. Señorita. Bien. La señorita es un poco tímida y no ha querido participar. No importa, no se preocupe. ¿Cómo haríamos nosotros para indicarle a las personas que dibujen una bandera? Pero sin decirle que es una bandera, sin decirle que es nuestra bandera. Veamos. Vamos a pedirle a uno de los participantes que dibuje lo que le vamos a indicar, ¿ya? Bien, a ver, y quisiera que dibuje una línea horizontal de aproximadamente 10 centímetros. Horizontal. Para que se vea mejor, prefiero que sean de 30 centímetros, porque de 10 no se va a poder apreciar muy bien con la cámara, ¿ya? De 30 centímetros. En el borde izquierdo de esa línea, quisiera que trace otra línea, pero ya no horizontal, sino vertical, de aproximadamente 10 centímetros, hacia abajo. Bien. En el borde derecho de la línea horizontal, quiero que trace otra línea, también vertical, hacia abajo, de 10 centímetros. Ahora quisiera que las dos líneas, los bordes de las dos líneas que están sueltas. Bien. En el ángulo izquierdo, quiero que dibuje un rombo hacia arriba, quiero que dibuje un rombo de aproximadamente 5 centímetros de altura.
partiendo del límite inferior izquierdo, quiero que trace una línea de más o menos 15 centímetros hacia abajo. Bien. Ahora, como había dibujado dos líneas horizontales que están paralelas, quisiera que a 5 centímetros del borde superior de la línea trace otra línea hacia abajo vertical de 10 centímetros también. Diez centímetros más hacia la derecha, trace otra línea igual hacia abajo de 10 centímetros, vertical. Bien, veamos lo que ha dibujado el participante. ¿Ha coincidido o no ha coincidido? Vemos que ha coincidido con una pequeña falla en el asta de la bandera, ¿no? Ha dibujado una bandera. Muy bien, un aplauso para el participante. Bien, jóvenes, creo que con este último ejercicio terminamos esta clase quedando el desarrollo de la clave de respuestas. En la pregunta 1, la clave es A, modalidad sensorial. En la pregunta número 2, la clave es C, percepción. La pregunta 3, la clave es E, ilusión óptica. En la pregunta 4, la clave es A, pregnancia o ley de la buena forma. En la pregunta 5, la clave es B o ley de figura fondo. En la pregunta 6, la clave es A, reconocimiento de formas. En la pregunta 7, la clave es D, percepción. En la pregunta 8, la clave es A, transducción. En la pregunta 9, la clave es D, modalidad sensorial. Y en la pregunta 10, la clave es E, percepción. Bien, jóvenes, muchas gracias. Será hasta la próxima clase. Hasta luego. Más estudiados son receptores visuales, receptores auditivos. Pero no solamente son esos, también tenemos receptores referentes a la sensibilidad cutánea, sensibilidad que tenemos en todo nuestro cuerpo, la olfacción, la gustación, sinestesia, sensibilidad laberíntica y sensibilidad orgánica. No debemos nosotros descuidar que a la modalidad sensorial de la visión es conocida como ícono, mientras que la audición es conocida como percepción ecoica. Y comentamos esto porque existen una serie de investigaciones desarrolladas con la finalidad de estudiar las diferentes modalidades sensoriales del organismo, pero las más estudiadas
se refieren a la percepción visual o icónica y a la percepción auditiva o ecoica. Veamos ahora lo que es percepción. Como ya hemos dicho anteriormente, la sensación se va a producir desde el momento que el estímulo ingresa al receptor sensorial y se va a propagar hasta el cerebro. Estando en el cerebro ya es interpretada. Entonces veamos qué entendemos por percepción. Percepción viene a ser un proceso cognitivo de integración de las diferentes estimulaciones sensoriales y cómo esta integración de las diferentes estimulaciones sensoriales se va a convertir en información susceptible de almacenar y utilizar posteriormente. Por lo tanto, la percepción es más psicológica y la sensación es más fisiológica. Como hemos visto anteriormente, en el tema anterior, las diferentes escuelas que buscan explicar el aprendizaje cognitivo han enfatizado una de ellas en la percepción. Me estoy refiriendo específicamente a la psicología de la Gestalt, sensorial. Estando en el área somatosensorial, la persona va a poder captar este estímulo va a poder ser registrado y será interpretado. Esto significa que durante todo este trayecto, desde el momento de la estimulación de los receptores sensoriales hasta que llega al cerebro, es sensación. Recién cuando es interpretado en el cerebro, es allí cuando se convierte en percepción. El sujeto tiene una experiencia consciente de que hay un estímulo que ha sido registrado por sus receptores sensoriales. Este estímulo, mientras está viajando y no es interpretado, constituye una sensación. Solamente en el momento que es interpretado en el cerebro, ya es percepción. Nosotros tenemos una serie de modalidades que nos van a permitir captar el mundo exterior. Este captar el mundo exterior se puede desarrollar gracias a nuestros diferentes receptores sensoriales que tenemos en todo nuestro organismo. Los principales receptores sensoriales, Muy buenas tardes, jóvenes. El Centro PRE San Marcos le da ¿Cómo es? Allá. ¿O comenzamos nuevamente? Estamos ensayando. Ya. Muy buenas tardes, jóvenes de Goral. El Centro PRE San Marcos les da su bienvenida a esta nueva clase de psicología correspondiente a la semana 10. En esta semana nos corresponde desarrollar el tema sensación y percepción. Comencemos de frente con el tema. Sensación. Entendemos sensación como el proceso fisiológico y psicológico que empieza con la actividad de los receptores sensoriales y se va a propagar hasta el cerebro, dando lugar a una experiencia consciente. Para explicar mejor este punto, veamos el siguiente gráfico. Ya desde la primera clase, titulada Cerebro y Conducta, vimos lo que era la percepción. Por ejemplo, si a nosotros nos proporcionan un estímulo en la piel, imaginemos que en el brazo nos dan un pinchazo. Ese estímulo es captado por un receptor sensorial. La función del receptor sensorial es hacer una conversión,
una transformación de ese estímulo en energía nerviosa, tal como podemos observar aquí. Esta energía nerviosa es captada por las neuronas que formarían parte del sistema nervioso periférico. La neurona captaría, en este caso sería la dendrita de la neurona, captaría este estímulo nervioso, va a llegar hasta el cuerpo o soma de la célula y va a ser transmitida por el cilindro eje o axón hasta las astas posteriores de la médula espinal. Estas astas posteriores son sensitivas. De las astas posteriores, aquí se va a producir una sinapsis y va a continuar el estímulo hasta el área somatosensorial.